Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en esta ocasión de Asesorías Psicológicas. Nos complace mucho en este día venir a hablarles del humor. Soy Carlos Fernando Mariño Rueda, psicólogo, y hago parte del equipo de Asesorías Psicológicas. Bueno, les decía que es un gusto venir a hablarles hoy del humor porque se trata de un atributo, una característica de la personalidad que la psicología positiva llama una fortaleza humana, que es muy importante. Cuando hablamos del humor, pues estamos hablando de una capacidad de responder a lo que nos ocurre, a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y esta capacidad de responder se caracteriza porque vemos lo divertido, lo cómico que está en nuestra vida, en nosotros mismos, en nuestro contexto, a pesar de que muchas veces pues tengamos dificultades, adversidades, y aún así vemos lo cómico, lo divertido que nos está ocurriendo. Les quiero contar una pequeña anécdota rápidamente. Eh, Hace unos años, cuando murió mi abuela, eh, mis tíos, mis papás, familia, estábamos todos reunidos en el velorio. Y, y en medio de ese momento de dolor, de tristeza, no faltaban las risas. No faltaban las risas porque en la medida que íbamos recordando su vida, eh, era imposible no reírnos. Era imposible que no apareciera la risa porque nos acordábamos de las cosas sorprendentes, contradictorias, eh, inclusive absurdas, o sea, que se salían como de la lógica, del sentido común, que a mi abuela le ocurrían o que ella hacía por su personalidad, digamos, bastante sui generis, original. Entonces, todos estábamos contagiados en ese momento, a pesar de la situación adversa, de esa actitud, de esa respuesta que se llama el humor, eh, que todos la tenemos, la podemos desarrollar. Mm, Quisiera, en primer lugar, decirles que tener buen humor, ser capaz de divertirse, ser capaz de sonreír, de reírse de lo que le ocurre a uno mismo, de reírse con otras personas, de generar la risa en otras personas, es algo muy positivo, porque en primer lugar, a nivel fisiológico, modula, transforma, genera un cambio en nuestro contenido de neurotransmisores, hormonas, etcétera, y genera una experiencia de bienestar a nivel fisiológico porque disminuyen las tensiones, disminuye la experiencia fisiológica de la ansiedad, por ejemplo. A nivel cognitivo, porque gracias a que somos capaces de reírnos, de verle el lado divertido a lo que nos está ocurriendo, pues también somos capaces de relativizar nuestros juicios y somos también capaces de ver perspectivas nuevas a la situación. Y eso es un proceso cognitivo, es decir, un proceso de pensamiento que cambia gracias a la presencia del humor. Y evidentemente, pues el humor también tiene efectos positivos a nivel emocional, porque nos genera emociones positivas, nos permite que aparezca la alegría, nos permite que se incremente la experiencia de amor, eh, y otras emociones de naturaleza positiva, es decir, tener una tonalidad emocional que es satisfactoria. Y a nivel social, el humor también tiene efectos positivos, facilita la comunicación, facilita el encuentro con otras personas. Claro, hay que hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de humor, de esa capacidad de reírnos, cuando descubrimos, nos damos cuenta del lado contradictorio, sorprendente, mm, eh, que se sale de lo común en nuestra experiencia de vida, inclusive en el dolor, como les contaba en ese relato pequeñito que hice
de un momento de dolor en nuestra familia en la que también había presencia del humor simultáneamente, hay que tener en cuenta el detalle pequeñito que les quería decir, que no se trata de burlarse del otro, que no se trata de maltratar a la otra persona. Ese humor que se hace a costas de la otra persona no es el humor del que estamos hablando aquí. Es el humor como capacidad de divertirme, capacidad de reírme y de generar la diversión y la sonrisa en los demás, con los demás, junto con los demás, no a costa de los demás. Digamos que esa sería como una pequeña precisión. Eh, y al hacer esa precisión, pues también habría como dos matices, dos caras del humor. En primer lugar, se trata del aspecto de hacer reír, ¿sí? Hay personas que tienen la habilidad de hacer reír. Eh, Alguna vez en un encuentro social, junto con unos amigos, compañeros, tuvimos la oportunidad de compartir con una compañera que nos mantuvo durante casi 4 horas haciéndonos reír todo el tiempo a partir de sus ocurrencias, de sus juegos, de sus comentarios llenos de picante, de picardía, de originalidad. Ese es un aspecto del humor, la capacidad de hacer reír. Pero no se trata de que todos seamos cómicos, de que todos seamos humoristas y hagamos reír. Tal vez el aspecto más importante del humor es el ser capaz de reír, el abrirnos a la posibilidad de reír, de divertirnos, de disfrutar un momento chistoso. Así nosotros no seamos los que generamos las risas, los cómicos, digamos, los que le ponemos el ambiente, pero sí estamos abiertos a la experiencia de disfrutar porque tenemos buen humor. ¿Qué podemos hacer en ese proceso, digamos, de tener una vida con buen humor? Digamos que el humor se puede desarrollar. Cada uno de nosotros, por ejemplo, puede comenzar a descubrir su lado humorístico. Podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿A mí qué me hace reír? Tal vez no todos nos reímos de lo mismo. No todos somos iguales en nuestra experiencia de sonreír, de divertirnos. Pero me puedo preguntar a mí qué me hace reír. Y si descubro qué me hace reír, entonces yo puedo, por ejemplo, cultivar experiencias en las que está presente eso que me hace reír. Porque en la medida que a lo largo de mi día experimento momentos de buen humor, pues se generan todos esos factores benéficos para mi bienestar, para mi funcionamiento fisiológico, para mi activación cognitiva, para mi relativización de lo que ocurre. Entonces, esa sería una buena pregunta. ¿A mí qué me hace reír? Segundo lugar, pues observar y aprender. ¿De qué manera, por ejemplo, tus amigos, tus amigas, familiares consiguen ver el lado divertido de la realidad? Puedes ver a las personas a tu alrededor que tienen buen humor y permitirte contagiarte de ese buen humor. Mi mamá tiende a ser un poquito pesimista, un poquito triste. Claro que tiene también sus momentos de buen humor, pero ella disfruta mucho cada vez que una tía nuestra, que aunque tiene dificultades económicas, aunque tiene problemas personales, siempre le está buscando el lado positivo a lo que ocurre. Claro, eso sería más optimismo, pero junto con el optimismo hace comentarios que generan risa y ella misma se ríe. Y entonces mi mamá, que está así un poco apesadumbrada, cada vez que está con ella, sonríe, experimenta el buen humor y aprende, porque cuando ella está en situaciones también difíciles, entonces se acuerda de alguna frase de mi tía y entonces la repite o hace un gesto parecido. Entonces, el humor también lo podemos aprender viendo a personas que tienen buen humor. Entonces,
Algo que podríamos hacer sería, por ejemplo, mirar cómo es que esas personas que tienen buen humor generan esas risas, generan esa experiencia cómica en su vida y nosotros pues repetir, hacer algo parecido en nuestra propia existencia. Ser capaces, por ejemplo, de decir una palabra que se sale de lo normal. Por ejemplo, mi abuela no era capaz de decir chimpancé y entonces decía champancé y todos soltábamos la risa. Y nosotros podemos también hacer algo parecido. Tenemos nuestras propias palabras, nuestros propios gestos que podemos hacer para generarnos risa a nosotros mismos, no tanto con el deseo de ser los cómicos. Bueno, si eso ocurre, pues muy bien, pero sobre todo con el generar la experiencia divertida en nuestra propia vida. Yo que sé, un movimiento del cuerpo, por ejemplo, uno puede hacer como el ademán de que se va a caer y que no se cae, porque uno ve a un familiar que hace eso y suelta la risa y uno dice, bueno, yo también hago algo que se salga como del patrón de la normalidad y al ser sorprendente genera risa y lo hago para divertirme. Podemos hacer algo más explícito, digamos, desarrollar de alguna manera la actitud que provoca humor. Podemos aprender un chiste. Aprender un chiste no es lo mismo que ser divertido. No se trata simplemente de memorizar chistes, pero ya es un paso. Es un paso importante porque significa que me estoy dando la oportunidad de divertirme y me arriesgo a contar un chiste, a contar algo que sea cómico y es un ejercicio que sería bien importante y válido. Entonces, si estás escuchando la radio y dicen algo chistoso, anótalo y aprendes del chiste y en alguna ocasión lo comentas o te acuerdas del chiste porque te hace reír también a ti. Entonces, esa sería algo sencillo. Atrévete a hacer algún comentario gracioso cuando estás con otras personas. Por ejemplo, o hacer un comentario que le haga como una ironía a la vida, a las circunstancias. Supongamos cuando comienza a llover y quedo atrapado en un lugar, a mí a veces me gusta decirle a las personas, miércoles, ahora nos va a tocar hacer lo que hacen en Cúcuta. Y las personas se quedan calladas un ratico y al momentico me preguntan, oye, ¿qué hacen en Cúcuta? Esperar a que deje de llover. Es una tontería, es una bobada, pero en ese momento, esa tontería, esa frase ridícula, hecha con el sentido de que sea ridícula, genera una sonrisa en las otras personas. Bueno, no siempre, a veces no ocurre, pero es atrevernos a hacer un comentario así un poco absurdo, irónico, ridículo, que lo hacemos con la intención simplemente de bajar la tensión, de tener una actitud más divertida frente a lo que está ocurriendo. Eh, por ejemplo, con el mismo aguacero, se soltó un aguacero tremendo y quedamos atrapados debajo del alero de una casa o en una tienda. Y entonces alguien puede decir, por ejemplo, no, con este aguacero lo único que me lleva a mi casa es una lancha. Lo dice con una actitud de ridiculizar, relativizar lo que está ocurriendo y puede generar una sonrisa. Claro, el tono es importante porque lo puedo decir con una actitud de amargura, como que qué vida tan desgraciada, o lo puedo decir con una actitud divertida, como diciendo, pues si no hay más, esto es lo que hay, pues lo que hay es muy bueno. Como el señor que, que estaba en la sala de espera de la maternidad y su esposa estaba adentro dando a luz. Y en esa época pues todavía no había tantas ecografías y no se sabía el sexo del bebé y sale la enfermera con un bebé envuelto en la sábana, bueno, no sé cómo se llama, en la cobijita. Y entonces le pregunta a la enfermera,
¿qué querías, un niño o una niña? Y el Señor dice, yo quería una niña. Y la enfermera le dice, ay, es un niño. Y el Señor dice, pues bueno, el plan B es excelente. Esa capacidad de relativizar lo que nos ocurre, esa capacidad como de no quedarnos atrapados en un formato, en una secuencia lógica estricta, es algo que podemos hacer, arriesgarnos a hacer ese tipo de comentarios. Como les decía antes, también pues rodearnos de personas divertidas y arremedar, copiar, hacer algo parecido. Claro, hay que poner en práctica. Si no se practica, pues el humor no se desarrolla. El humor, les decía, es un tipo de respuesta que nosotros generamos. Al ser un tipo de respuesta, para algunas personas parece que es automático, pero es verdad que lo podemos desarrollar si hacemos ejercicios como los que les acabo de comentar. Y al hacer esos ejercicios como los que les acabo de comentar, pues cada día vamos teniendo nosotros más capacidad de divertirnos, de sonreír y hacer sonreír. Y al hacerlo, tenemos grandes beneficios para nuestra vida, como les dije. Entonces, permítete reír, permítete, deja salir la risa. Algunas veces los pensamientos, los juicios que establecemos sobre nosotros mismos, los aprendizajes que hemos tenido tal vez en ambientes en los muy serios, muy cargados de seriedad, nos han castigado la habilidad de reírnos. O nosotros mismos hemos creado una creencia irracional, hemos creado un tipo de pensamiento en el cual nos parece que reírnos no es correcto, que no está bien reírse, o que si me río hago el ridículo y soy mal visto por los demás. Deberíamos romper esas creencias, esos pensamientos, decir, agarrarlos y volverlos añicos, decir, no señor, reír también es valioso, reír también es importante, reír me hace bien, generar risas en otras personas facilita que nos encontremos, que nos comuniquemos. Entonces, sería también, ya no en la parte de la acción, sino en la parte de cómo pensamos, atrevernos a decirle a esos pensamientos que nos condenan, que nos enjuician, decirle, no son verdaderos, son falsos. Claro, para todo hay una proporción en la vida. No se trata de ser un fanfarrón, de ser el tontín permanente de la vida. No se trata de eso. Se trata de tener espacios en los que le damos a la vida la oportunidad de hacernos reír, la oportunidad de generarnos una experiencia divertida. Entonces, permítete reír y sobre todo, dale espacio a la risa en situaciones incómodas, en situaciones difíciles. Eh, la aparición de la sonrisa, la aparición de la risa en situaciones incómodas ayuda a que esa situación incómoda se transforme, ayuda a que la situación incómoda sea vivida de manera diferente. Es decir, si algo ya es incómodo y si quedamos atrapados en una cadena de pensamientos en las que generamos otras emociones y otras respuestas ante la situación, pues eh, poder sonreír y poder darse cuenta de lo irónico que se está viviendo, ayuda a sobrellevar mejor la situación. Alguna vez yo estaba en una calle en Bogotá, de esas donde ponen ventas de diferentes cosas, y había una señora que tenía un negocio con casi toda la mesa llena de cebolla cabezona y la tenía arrumada y yo me acerqué a comprar
y tomé una cebolla. En el momento que tomé la cebolla, todas las cebollas de esa mesa se cayeron al piso. O sea, una situación súper incómoda. Y la señora, claro, al ver esa situación, se molestó y me dijo, tan grande y tan bobo. Cuando me dijo tan grande y tan bobo, yo inmediatamente me juzgué mal, me sentí mal y durante varias horas estuve juzgándome y condenándome por ser tan bobo, tan tonto, tan imprudente, hasta que en algún momento solté la risa y dije, de veras, tan grande y tan bobo, pero ya qué le voy a hacer, ya tumbé la cebolla. Y entonces esa situación que fue incómoda, que me estaba generando malestar, pudo ser transformada en el momento en que yo vi lo irónico, lo contradictorio, lo absurdo de la situación y precisamente por eso poderme reír. Claro, implicó la capacidad de relativizar. O sea, los problemas, por más graves que sean, por más trascendentales que sean, pueden ser relativizados en algún sentido y dar espacio al lado cómico, divertido de la situación. De hecho, si ustedes se fijan en los humoristas, cuando están relatando o presentando sus cuentos, sus chistes, la mayoría de las veces son situaciones muy serias en las que aparece como el aspecto contradictorio, la relativización de la situación y eso nos genera risa. Al generarnos risa, está ocurriendo algo interesante y es que nos estamos saliendo de la obligación de tener que quedar atrapados en esa manera de pensar, de quedar atrapados en esa emoción que estamos sintiendo. Y podemos ver de manera diferente, como que nos saca, ¿sí? Nos permite ir más allá. Ese es el lado positivo del humor. Claro, siempre hay que tener cuidado de no ofender, de no maltratar, ¿sí? Que es un peligro que puede haber cuando somos personas que fácilmente desarrollamos actitudes humorísticas, divertidas. Debemos igualmente, claro, tener cuidado de no caer en la ofensa. Dejemos de estar tanto a la defensiva. Eh, con, Vivimos en una sociedad, en un estilo de vida en la que estamos constantemente defendiéndonos, eh, cuidando una imagen, eh, cuidando que no nos hieran, que no nos maltraten. Vivimos muy a la defensiva. Nos subimos a un transporte público, a un Transmilenio, a un mío, bueno, a un bus urbano, dependiendo del lugar del país donde nos encontremos o del mundo donde nos encontremos, y todos con la cara larga, todos listos a ver quién me va a hacer daño, quién me va a atacar. Y esa actitud a la defensiva también nos genera daño porque nos está incrementando nuestra percepción de que hay peligro. Y al incrementarse nuestra percepción de peligro, fácilmente caemos en respuestas de tipo ansioso, porque estamos incrementando cada vez más la percepción de peligro. Y de repente aparece alguien que corta, que nos saca de esa actitud defensiva. Eh, una persona que se sube, que canta, que cuenta, que echa un chiste, etc. Claro, no siempre nuestra respuesta es la mejor porque también se puede volver difícil de soportar tanta queja, tanto lamento que a veces ocurre en nuestro contexto. Pero precisamente la apertura al humor es, digamos, como una posibilidad de salir, de abrirnos, de liberarnos. El humor nos libera de tanta carga emocional negativa que estamos pasando constantemente. Entonces, como salir de esa actitud defensiva, no estar siempre tan a la defensiva.
Acéptate a ti mismo, acéptate a ti mismo, a ti misma, ríete de ti mismo, ríete de ti misma, eh, de lo que puedes encontrar en ti, de tus pensamientos que a veces se vuelven ridículos y absurdos, como me pasó a mí en el cuento anterior, pasar horas lamentándome porque tumbé unas cebollas y porque soy tan grande y tan tonto, hasta que pues solté la risa. Fui capaz de aceptarme a mí mismo y reírme, sí, reírme también de mis defectos, de mis incapacidades. No tengo por qué ser perfecto, no tengo por qué hacerlo todo bien. Eso es una creencia que no es correcta. No tengo por qué ser intachable siempre. Entonces, me puedo permitir reírme de mí mismo y sobre todo reírme de mis defectos, poderme dar la oportunidad de sonreír por lo que hay en mi vida que a veces no quisiera tener, y al darme cuenta que lo tengo, pues soltar una sonrisa de aceptación y divertirme con la persona que soy. No dejarme atrapar por las ideas que yo mismo he creado, en las que me juzgo y me condeno. Muchas veces ni siquiera son las otras personas, soy yo mismo. Eso implica no tomarse tan en serio, ¿sí? Claro, hay que tomarse en serio, hay que tener propósitos, hay que tener metas, hay que llevar a cabo pues, los compromisos, las tareas, etc. Pero cuando hay acontecimientos que se nos salen de las manos, cuando no todo está bajo nuestro control, cuando aparecen nuestros defectos, nuestras incapacidades, pues también darnos la oportunidad de reírnos de lo que nos ha ocurrido. Eh, Alguna vez en la casa fuimos víctimas de un, ¿cómo se llama eso? De un robo basado en el engaño, ¿no? En el que supuestamente nos iba a llegar un nevecón y nos iba a llegar unos electrodomésticos y hasta prestamos la plata en medio de la pobreza que vivíamos en esa época, prestamos el dinero para pagar el transporte, y cuando un vecino escuchó que habíamos pagado el transporte, dijo, lo robaron. Cuando el vecino dijo, lo robaron, pues quedamos pálidos. Y a los 5 minutos mi hermana dijo, ay, y yo que ya estaba soñando con cambiar esta nevera vieja, y todos soltamos la risa. Claro, la situación era trágica, pero también el humor es posible. O sea, también es posible hacer el comentario irónico que nos haga reír. Depende mucho de que estemos dispuestos a no tomarnos tan en serio y a relativizar lo que estamos viviendo. Les quiero contar para cerrar este encuentro, este en vivo o esta grabación que hacemos en el día de hoy sobre el humor, que se hizo un experimento social en el que se puso a un señor en un parque y a las personas que pasaban se les preguntaban si les parecía que esa persona era una persona buena, confiable o no. Él estaba simplemente sentado ahí, no estaba haciendo nada, estaba sentado. 50% de las personas les pareció que era una persona no confiable, tal vez una persona peligrosa, etc. Y 50% la vieron como una persona que parecía que era buena, amable, que estaba bien. Ese experimento social nos dice algo interesante. Hagas lo que hagas, habrá gente a la que le caerás bien y habrá gente a la que le caerás mal. Simplemente por ser quien eres. Entonces, atrévete a relativizar tu vida, a no tomarte tan en serio y a darle espacio al humor en tu existencia, a sonreír y a generar sonrisas en otras personas y vivir libre, claro, con la alegría de ser tú mismo y de encontrarte con los demás. Les deseo una feliz noche, un feliz día, una feliz tarde, cualquiera que sea el momento en que estén asistiendo a este video. Y recuerden,
abrir espacio a la sonrisa, a la diversión, al buen humor, nos hace mucho bien, mejora nuestra vida, nos ayuda a pensar mejor y permite que nos relacionemos mejor. Con mucho gusto, compartir esta invitación sobre el humor. Recuerden dejarnos sus comentarios, sus preguntas y seguirnos en nuestro canal de asesorías psicológicas y darle también un me gusta a este video. Hasta luego, es un gusto.